Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora pedimos tu presencia en este lugar. Que este lugar que sea dedicado para honra y para tu gloria, Señor. Que tú acampes a nuestro alrededor y que quites todo impedimento para escuchar tu voz, Señor. Señor, danos de tu Espíritu Santo. Guíanos en tu estudio. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hoy día vamos a continuar nuestra serie de salir de las ciudades, la cual ya habíamos iniciado, y hoy día nos toca estudiar otro aspecto de lo que sucedió en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que es ejemplo para cada uno de nosotros para que no podamos cometer el mismo error. Abramos la palabra de Dios en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 23 al 26. Génesis 19, 23 al 26. La palabra de Dios nos dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zorar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aquí vemos una experiencia, un acontecimiento que sucedió en la llanura de Sodoma y Gomorra. Muchos creen que solamente era una ciudad, pero eran 5 ciudades en esa llanura donde cayó el juicio de Dios. Y aquí en Sodoma y Gomorra se nos declara de que hubo un tiempo específico que vino el juicio del cielo y la ciudad que fue destruida. Pero recalca en que la mujer de Lot volteó hacia atrás y se convirtió en tierra de sal. ¿Qué importancia hay en que nosotros entendamos esto? Cristo Jesús nos dice en Lucas capítulo 17, versículo 32, que de nosotros debemos de prestar atención a lo que aconteció en aquel tiempo para que podamos entender la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. En Lucas capítulo 17, versículo 32, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: acordaos de la mujer de Lot. Ustedes saben que hay pocas expresiones donde nuestro Dios nos dice acordaos. ¿Ustedes recuerdan otra expresión donde dice nuestro Dios acordaos? ¿Ustedes recuerdan acordaos de qué? Acordaos del día de reposo para santificarlos. Así es, acordaos del día de reposo para santificarlos. Y hay pocas expresiones en la palabra de Dios que Dios mismo nos dice acordaos. Y aquí nos está diciendo acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué de la mujer de Lot? ¿Por qué debemos de acordarnos de ella y no acordarnos del esposo y de las hijas? ¿O por qué no tenemos que acordarnos de Sodoma y Gomorra y de las otras ciudades? Porque la esposa de Lot nos sirve como ejemplo para seguir las obediencias hacia Dios. Así es, porque la esposa de Lot nos sirve ¿qué? Como ejemplo para lo que Dios tiene preparado para nosotros. O lo dije mal. Como ejemplo para que nosotros obedezcamos a nuestro Dios. Miren lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo
6. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que debían de vivir, ¿qué cosa? Impíamente. O sea, acordarnos de la mujer de Lot es para todos aquellos que deciden ir en contra de Dios. O sea, tenemos que estudiar específicamente esto porque es un tipo de amonestación para todo aquel que decide no seguir a Dios. Así que este es un ejemplo para nosotros. Ahora vayamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. Versículo 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, todo lo que ha pasado con anterioridad es para amonestarnos a nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Y sigue diciendo: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso que sucedió en Sodoma y Gomorra es una amonestación para cada uno de nosotros. Y se nos dice: mire que el que se cree firme, mire que no caiga. La mujer de Lot había sido sacada de Sodoma y Gomorra y se perdió. Esa es una amonestación para cada uno de nosotros. Yo siempre he dicho: ¿de qué sirve nadar y nadar si nos vamos a ahogar a 2 metros de la orilla? Sí, hermano. A la esposa de Lot le importó más lo material, las riquezas, que obedecer la ley de Dios. A la esposa de Lot le importó más lo material que obedecer a Dios mismo. Y esto es una amonestación para cada uno de nosotros. Es una amonestación en la cual nosotros tenemos que poner nuestra vista en las cosas más importantes que las cosas de este mundo. Las cosas más importantes son las cosas eternas. ¿Acaso nuestro Dios dice: no hagáis tesoros en esta tierra, sino hagadlos ¿en dónde? En el reino de los cielos. Pero muchos de nosotros a veces nos vamos y ponemos la atención en las cosas que materiales. ¿Cuánto nos vamos a llevar a cuando Dios nos llame al descanso? Nada. La palabra de Dios dice que cuando Cristo venga, todas las obras del hombre serán destruidas. Todo quiere decir todo. Así que nosotros debemos de prestar atención a las lecciones que Dios desea enseñarnos a través de su palabra. Ahora, la palabra de Dios habla de la iglesia como un símbolo de Sodoma y Gomorra. Ahora, miren en Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Antes de leer eso, miren, ya me adelanté, pero miren, el pueblo de Dios es comparado a Sodoma y Gomorra. Vamos a ir a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y vamos después a regresar a Lucas. Isaías capítulo 1 y vamos a leer el versículo 9 al 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1,
versículo del 9 al 11. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Eso es duro. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrío. Si nosotros leemos todo el capítulo 1 de Isaías, describe al pueblo de Dios como un pueblo enfermo, como un pueblo que está dañado por el pecado, por un pueblo el cual está dañado por la rebelión, por un pueblo que decidió alejarse de Dios y seguir las cosas del mundo. En Isaías capítulo 1 dice que el pueblo estaba lleno de llagas desde el pelo de arriba hasta la última de sus pies. El pueblo sufría porque se había apartado de Dios. Y aquí dice, si no hubiera apartado un remanente, todos ustedes serían como Sodoma y Gomorra. Eso es lo que el Señor estaba diciéndole al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba comparando al pueblo de Dios rebelde como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue lo que sucedió con Sodoma y Gomorra? Fue destruida. El pueblo de Dios, cuando es rebelde, es destruido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No podemos esconder el sol con un dedo. La palabra de Dios dice y es clara que si nosotros somos rebeldes, somos como Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que sucedió con la mujer de Lot? La mujer de Lot, junto con su esposo y sus hijas, fueron sacados de Sodoma y Gomorra. Ellos dijeron, sí, salimos. Pero los ángeles, dice la palabra de Dios, que los tomaron de sus manos y los sacaron casi a fuerzas. No querían salirse de Sodoma y Gomorra. Dice el Espíritu de Profecía, dice que Lot se había propuesto el día que se movió a Sodoma y Gomorra ser fiel a Dios y no contaminarse con las cosas de esa ciudad. Pero poco a poco su vida fue cambiando y amoldeándose a las cosas de esa ciudad. Que llegó a un punto en que las cosas que sucedían en ese lugar, él las miraba como que no había ningún problema. Qué tristeza es estar en medio de la oscuridad, en medio del pecado y no sentir nada. Qué tristeza es a veces estar viendo un programa de televisión donde se mata a la gente, se adultera, se fornica y nosotros no sentimos nada. Miramos el pecado y no sentimos nada. O sea, estamos sucediendo lo mismo, que nos estamos amoldeando ¿a qué? A las cosas del mundo. Que llega un momento en que nos perdemos la sensibilidad delante del pecado. Eso es normal. Todo el mundo lo hace. No hay ningún problema. Y Lot, en el diario vivir en esa ciudad, empezó a ser cambiado. Por eso el Espíritu de Profecía dice que el pueblo de Dios debiese de vivir ¿en dónde? Fuera de las ciudades. Y Lot y su esposa y sus hijas fueron sacados de esa ciudad pecaminosa para que ellos fuesen salvos. Hermanos, tal vez Dios mandará un ángel para sacarnos de donde tenemos que salir. Tal vez Dios va a mandar a una persona para ayudarnos a salir de donde estamos. Del pecado, el foso cenagoso en el cual estamos. Dios va a mandar a alguien para ayudarnos. Tal vez sea un ángel, tal vez sea otra persona, tal vez sea usted, tal vez sea yo. Pero le tenemos que hacer, apresurarnos a seguir la voluntad de nuestro Dios. Ahora, la mujer de Lot, ella decidió volverse hacia atrás. La mujer en la palabra profética es símbolo de ¿quién? De la iglesia.
Usted puede verlo en Jeremías capítulo 6, versículo 2, en Isaías 51, 16, que la mujer simboliza la iglesia. Y si nosotros vamos más profundo a nuestro estudio, eso quiere decir que la iglesia podemos salir, pero podemos salir aún amando las cosas del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a dejar que pase ese camión que está adelante. Pero hay que tener mucho cuidado. La iglesia representa a la mujer y la mujer representa a la iglesia. Y la mujer de Lot nos da un ejemplo en lo que la iglesia no debe de hacer. En lo que cada uno de nosotros no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Usted y yo. La iglesia no es las paredes, no es el techo, es usted y yo. Y Dios desea que nosotros acordémonos de la mujer de Lot para no cometer el mismo error que ella cometió. Entonces, la mujer representa a la iglesia y Dios quiere que nosotros salgamos de las cosas de este mundo y que vayamos a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos empezar a aprender a conocer la voluntad de nuestro Dios. Muchos se van a perder por cosas insignificantes. Muchos han perdido su vida por un poco de dinero. Muchos han perdido su vida espiritual, su tranquilidad, por la búsqueda de placeres de este mundo. Muchos se han perdido por las malas decisiones, que se han ido a aventurar a las cosas de este mundo y se han perdido y han muerto antes de su tiempo. Que ninguno de nosotros que estamos aquí, nosotros nos vayamos a las cosas de este mundo y que no nos volvamos atrás, sino que siempre sigamos de frente. Ahora sí vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En pocas palabras, nuestro Salvador nos dice: usted siempre tiene que seguir ¿qué? De frente, mirando ¿a quién? A Cristo Jesús. Usted no puede quitar su vista de Cristo Jesús, porque si usted se vuelve, usted no es apto para el reino de los cielos. Dios desea cambiarnos y transformarnos completamente a su imagen. Pero si nosotros nos volvemos y vemos las cosas del mundo, vemos los placeres, vemos los entretenimientos, vemos lo que el mundo nos ofrece y nos estamos empezando a alejar de Dios, la palabra de Dios dice: usted no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si no empezamos a caminar con nuestro Dios hoy día, el día que llegamos al reino de los cielos, vamos a ser unas personas muy miserables. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a tener una relación con nuestro Salvador. Por eso ni un pecado entrará en el reino de los cielos. Pero el caminar que tenemos que seguir tú y yo hoy en día, en este tiempo del fin, es siempre mirar ¿a quién? A Cristo Jesús. No nos desviemos para un lado o para otro. Y si mantenemos la vista en Cristo Jesús, toda prueba, toda tentación, toda dificultad, el Señor nos dará el poder para ser más que vencedores. Pero el Señor desea: no volveos atrás. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Lot, a su esposa y a sus hijas: no se vuelvan hacia atrás, no miren atrás. ¿Por qué ustedes creen que Dios les dijo eso? ¿Por qué? Porque ahí iban a mostrar dónde tenían que su corazón. La crisis no crea el carácter. La crisis revela el carácter. Cuando hay una crisis, ahí se da uno cuenta si realmente es hijo de Dios.
Cuando hay crisis y dificultades, ahí nos damos cuenta de nosotros a quién servimos. ¿Sí me están siguiendo? La crisis no hace el carácter, lo revela. ¿Por qué mucha gente abandona las filas de la iglesia? Porque llega un momento en una crisis, una dificultad, el hermano no me saludó, el hermano me miró mal, la esposa no me dijo hola, y yo siempre digo, ¿y qué es lo que sucede? Abandonan la iglesia. ¿Por qué? Porque están mostrando realmente su carácter. Y el carácter está en las cosas ¿de qué? De este mundo. Pero cuando nosotros somos transformados al carácter de nuestro Dios, la crisis, el problema, la dificultad revelará que nosotros somos hijos e hijas de Dios y servimos al Dios eterno y grandioso que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, necesitamos empezar a mirar a Cristo, no quitando nuestra vista de Él. Él es el que nos guía, no nosotros le guiamos a Él. Muchas de las veces nosotros queremos guiar a Dios, ¿no? Queremos decirle, Señor, por acá. Y el Señor dice, no, es por acá. No, pero a mí me gusta más por acá. Hermanos, dejemos de tratar de guiar a Dios. Dejemos que Dios nos guíe a nosotros. Y el Señor nos va a guiar a puerto seguro. El problema de hoy día es que el mundo está buscando riquezas. Hoy día el mundo necesita escuchar el evangelio de Dios. Apocalipsis 14:6, y vi volar por un ángel del cielo que tenía ¿qué? El evangelio eterno para ser predicado a todo morador, nación, tribu, lengua y pueblo. El mundo necesita conocer del evangelio. El mundo necesita conocer de Cristo. Y nosotros somos el instrumento de mostrar el carácter y mostrar el evangelio a todo el mundo. Pero el mundo busca las riquezas. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17? Tú te dices que eres ¿qué? Rico y que no tienes ninguna necesidad. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿No sabéis que sois un pobre, miserable, ciego y desnudo? Ya lo dije en medio. Ya estaba pensando en inglés y en español y se me fue, salió en yo no sé cómo. Pero ustedes en Apocalipsis capítulo 3, 17. Vamos a leerlo. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, ¿cuántos de ustedes se atreverían a decirles, yo soy rico? Así como dice este versículo. Yo creo que nadie levantaría la mano y decir, yo soy rico y no tengo ninguna necesidad. Porque todos tenemos una necesidad y por eso estamos hoy día aquí. Pero usted sabe que a veces lo decimos sin saber que lo estamos diciendo. Porque actuamos como que no necesitamos. Viene un mensaje a nosotros y decimos, ese mensaje estaba bueno para el otro, no para mí. Yo no lo necesito ese mensaje. Cuando nosotros decimos, no lo necesito para mí, se aplica para otro, estamos diciendo que yo no tengo ninguna necesidad. Estamos diciendo lo mismo que la palabra de Dios dice. Yo soy rico y yo no tengo ninguna necesidad. El que tiene la necesidad es aquel o ella. Y a veces decimos esto que dice la palabra de Dios y a veces no nos damos cuenta. El Señor viene y nos dice, así es la forma en que hay que comer, así es la forma en que hay que vestir, así es la forma en que hay que conducirnos. No, Señor, eso para mí no, yo no necesito eso, lo necesitan los otros. ¿Qué estamos diciendo? Yo soy rico y no tengo ninguna necesidad. Tenemos que abrir nuestros oídos al evangelio de Dios y permitir que Dios haga la transformación en nuestras vidas. Por eso Dios nos da victoria en victoria. ¿Cuántas semanas llevas teniendo victorias en Cristo Jesús? ¿Cuántas, hermano? Un mes, para la honra y gloria de Dios. Que Dios le ha dado la victoria. Y es porque, y ella tiene que saber que todos estamos orando por ti. Y Dios te va a seguir dando victorias. Y si caes,
ahí ya tienes todo el teléfono de cada uno de nosotros para que nos llames. Y nosotros ahí vamos a ir a ayudarte. Dios quiera que no vuelvas a caer, pero estamos aquí para ayudarte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todos somos hijos e hijas de Dios y estamos ¿qué? Para ayudarnos los unos a los otros. Dios desea darnos victorias. Dios desea que nosotros crezcamos día a día en su caminar, que nosotros crezcamos teniendo la victoria que el Señor desea darnos a nosotros. Pero el Señor desea que dejemos a un lado ¿qué? Las cosas del mundo, que pongamos la vista en Cristo Jesús. Ahora, la palabra de Dios dice los pecados de Sodoma y Gomorra en Ezequiel capítulo 16, 49 y 50. Ezequiel 16, 49 y 50. La palabra de Dios nos dice: he aquí que fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Cuando nosotros observamos los pecados de Sodoma y Gomorra, nosotros nos damos cuenta que no era un solo pecado. Mucha gente piensa que cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, hablamos del libertinaje, del homosexualismo, del lesbianismo y de todas las pasiones bajas. Pero no, había otros pecados en Sodoma y Gomorra. Y cuando dice en Lucas 19, cuando dice acordaos de la mujer de Lot, si ustedes ven el contexto, está hablando de salir de las ciudades. Sí, hermano. Los pecados carnales que llevaron a Sodoma y Gomorra fueron el resultado de abandonar los principios de Dios, como está predicando. Y es que podemos ver que esos pecados carnales son abandonar los principios espirituales que Dios nos dio. Así es. Y si nosotros vamos para confirmar lo que el hermano acaba de decir, si vamos a Gálatas capítulo 5 y vemos las obras de la carne, nos damos cuenta que caen muy bien con los pecados de Sodoma y Gomorra. Miren en Gálatas capítulo 5, como dijo el hermano, eran los pecados de la carne, los llevaron a acrecentar esos pecados. No fue de la noche a la mañana, sino que fue un proceso en cada una de sus vidas, bajando sus normas y los principios. Y quiero recalcar esto: cuando el pueblo de Dios empieza a bajar las normas y los principios, nos estamos alejando de la palabra de Dios. Cuando hablo de las normas y los principios, estoy hablando de la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a bajar los principios de la palabra de Dios y sus normas, nos empezamos a alejar de Dios. Empezamos a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Empezamos a tocar la música que Dios no quiere que toquemos. Empezamos a hacer teatro cuando Dios dice que no hagamos teatro. ¿Me están siguiendo? Necesitamos levantar las obras de nuestro Dios. Miren en Gálatas capítulo 5, dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como yo os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas, ¿qué dice?
no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! A ver, solamente mencionamos 2 o 3, pero aquí hay una lista muy larga. Y los pecados de Sodoma y Gomorra aquí caen. Porque si vamos a estudiar cada pecado de Sodoma y Gomorra, nos amplía grandemente de lo que significa, por ejemplo, el orgullo. Ya lo estudiamos. Aquellos que no han escuchado el tema, que ya lo estudiamos, vayan a Ministerio PES y ahí van a encontrar el video para que ustedes vuelvan a verlo. El orgullo abarca muchas cosas. Por ejemplo, el orgullo abarca ¿qué? Las contiendas, las envidias, los celos, ¿o no? ¿Y qué dice aquí? Que todo aquel que tiene todo eso, ¿qué? No heredará el reino de los cielos. Wow. Pero el Señor dice que si nosotros somos transformados por nuestro Dios y vivimos en el Espíritu, dice que no habrá ley que nos señale. Pero si vivimos en la carne, hay una ley que nos dice que somos ¿qué? Pecadores. Pero si vivimos en el Espíritu, no hay ninguna ley que nos diga que somos pecadores. ¿Por qué? Porque vivimos en el Espíritu de nuestro Dios. Y si somos transformados para la honra y gloria de nuestro Dios. Ahora, aquí hay un pecado de Sodoma y Gomorra, el cual nosotros vamos a estudiar hoy en día. Y eso es abundancia del pan. Mucha gente no le gusta que hablemos de la salud ni de la comida. Pero el pecado de Sodoma y Gomorra, el cual Lot, su esposa y sus hijos estaban acoplándose a todos esos pecados, y que el mundo también los está revelando, porque dice el Espíritu de Profecía, dice que los pecados que existían en aquel tiempo están siendo hoy en día en abundancia delante de nuestros ojos. Hoy en día existe la abundancia de pan. No es de que hay mucho pan para ayudar a los pobres, sino la abundancia del pan significa, en otras palabras, glotonería. Satisfacer los deseos personales a través de ¿qué? De la comida. Antes de que iniciemos y entremos a esto, vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, vamos a entrar en un área en la cual mucha gente no le gusta escuchar. Pero te queremos pedir de que tú nos des tu sabiduría, que tú nos des tu humildad para escuchar tu voz, que tú permitas que al leer tu palabra nosotros podamos entender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Úsame, Señor, para poder presentar tu palabra y que sea para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. La abundancia del pan que existía en Sodoma y Gomorra, que viene siendo glotonería, es un área de sumo peligro para nosotros. Mucha gente piensa que lo que comemos y bebemos no tiene ninguna relación con salvación. ¿Ustedes han escuchado eso? Es que lo que come uno y lo que toma no tiene nada que ver con la salvación. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Ustedes recuerdan lo que nos dice la palabra de Dios: todo lo que comáis y bebáis, hacedlo ¿para qué? Para la honra y gloria de Dios. Así que tiene que ver alguna relación. Y la palabra de Dios es bien clara. El ser humano no quiere que sea tan claro. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta y amamos muchas cosas que Dios quiere que nosotros no hagamos. Lo acabamos de leer. Las obras de la carne se oponen al Espíritu de Dios. Pero tenemos que vivir conforme a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace la glotonería o la abundancia de pan en nuestras vidas? En inglés se llama fullness of bread. ¿Qué hace eso en la vida del cristiano? Miren lo que dice en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Y yo no sé si vamos a terminar todo el tema hoy día, pero a lo mejor lo vamos a tener que partir en dos, porque vamos después a tocar
la relación de la salvación con la salud, con la comida. Pero ahorita quiero tocar el punto del pecado de Sodoma y Gomorra, que puede impedir a muchos no salir a hacer la voluntad de Dios, de no salir a donde Dios quiere que vayamos. Por eso, si dejamos atrás el mundo y salimos a donde Dios nos quiere llevar, digamos a la montaña, al campo, a otro lugar, a otra ciudad más pequeña, dejemos a un lado el mundo. No nos llevemos el mundo. Empecemos a cambiar. Dios es el que puede cambiar. ¿O acaso Dios no tiene poder para cambiarnos? Dios no nos puede cambiar nuestros hábitos, nuestra cultura. Ustedes saben que el pueblo de Dios siempre fue rebelde por sus hábitos. ¿Usted y yo podemos ser rebeldes por nuestra cultura? Ay, es que yo crecí siendo mexicano. Y el mexicano come esto y esto, y yo ya como puro eso. Así yo crecí, así yo vivo y así me voy a morir. ¿Verdad? No queremos cambiar nuestros hábitos y nuestra cultura. Pero a veces la cultura nos lleva a ser rebeldes en contra de Dios. Y los hábitos también. Pero miren lo que dice en Proverbios capítulo 30. Versículos 7 al 9. Miren cuán importante es esto. Y ustedes van a notar que el pecado de Sodoma y Gomorra lo estamos viendo en nuestros días, y es de suma importancia que prestemos atención para no caer en el mismo pecado. Proverbios capítulo 30, versículos 7 y 9. Del 7 al 9. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Wow. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice, Señor, dame lo necesario. Porque si hago más de lo necesario, si como más de lo necesario, puede ser que llegue al punto en que te niegue, que te olvide y que pregunte, ¿quién es Dios? Wow. ¿Tiene importancia esto, sí o no? O sea, lo que comemos, lo que tomamos, nos puede guiar a que nosotros neguemos a Dios, a que nos olvidemos de Dios. Wow, esto sí está serio. Esto sí es serio. Ahora, noten en Proverbios capítulo 23. Proverbios 23. Y vamos a leer el versículo 1, 2 y el 8. Proverbios 23, 1, 2 y 8. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Yo recuerdo en una ocasión que fuimos a un lugar que nos habían invitado a predicar. Y recuerdo que se reunieron un grupo de jóvenes y nos invitaban a un restaurante mexicano. Y decían, ese restaurante es el mejor, la comida les va a encantar, siempre nosotros venimos a comer aquí. Y fuimos al restaurante mexicano y entonces al entrar yo dije, pero déjenme preguntarles a ver cómo cocinan, qué es lo que vamos a comer. Y llego yo y pregunto, oiga, disculpe, ¿cocinan con aceite vegetal o con manteca de puerco? Me dice, no, aquí usamos la manteca de puerco porque es lo que le da el sabor. Y yo recuerdo que nos dimos la vuelta, iba con un amigo pastor y nos dimos la vuelta, nos miramos y fuimos con los jóvenes. Y le llegamos y le decimos, ¿saben qué?
no podemos comer aquí, pero es la comida mejor. Pero sí, pero cocinan con manteca de puerco. Ay, pero ¿a quién se le ocurrió ir a preguntar? ¿A quién se le ocurrió entrar y preguntarles que cómo cocinaban? Estaban decepcionados porque ahora el lugar preferido de ellos ya no podían regresar. Y nos regañaron porque fuimos a preguntar cómo es que cocinaban. Pero aquí la palabra de Dios dice, ¿qué fue lo que leímos? Dice, ¿qué versículo dije? El 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. O sea, en pocas preguntas dice, ve y pregunta, ¿qué es lo que yo voy a comer? No sea que estés en contra de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. El pecado de Sodoma y Gomorra era que no se paraban. Comían y comían y comían. Y yo me imagino que era la misma tradición que los romanos y los griegos hacían cuando hacían sus grandes fiestas, donde ellos tenían su vomitadero. Iban y comían y se llenaban, iban todos llenos así, iban y se inducían el vómito para seguir comiendo, y duraban semanas comiendo y comiendo y comiendo. Qué feo, ¿no? Y dice, ¿qué fue lo que leímos? Cuando nosotros hacemos eso, llega el momento en que nos olvidamos ¿de quién? De Dios. Y preguntamos, ¿quién es ese Dios? O sea, tiene una relación lo que comemos y tomamos con la vida espiritual. La estamos descubriendo. ¿Qué dice el versículo 8? Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Wow. Porque hay mucha gente maldicienta. Porque hay mucha gente que solamente dice palabra mala, que no puede decir una sentencia sin ninguna palabra mala. Dice una palabra buena y dice 3 malas. ¿Lo han escuchado? Pero ¿qué dice aquí? ¿Es consecuencia de qué? Es consecuencia de lo que comemos y bebemos. Wow. Y hay mucha gente que vive, yo no sé que ustedes, pero a veces uno se siente hasta incómodo estar alrededor de esas personas. Porque no hay palabra suave, no hay palabra grata, solamente son palabras malas. Se maldicen el uno al otro y se ríen de la maldición. Se ofenden del uno al otro y pierden la palabra suave que Dios pone en nuestros corazones. No solamente corremos el peligro de olvidarnos a Dios. Yo me imagino a Lot, que en ese momento se estaba asemejando tanto al pueblo, a la ciudad, que ya hablaba como ellos. Ustedes no notan que cuando nos empezamos a juntar con gente de otro estado, de otro país, empezamos a tener el mismo acento que ellos. Sí, mi nieta se fue no a España, pero iba a España y venía hablando bien bonito. Y no hacía de payasa, casi un año se le pegó. Ahora, mi esposa es de Colombia y a veces yo llegaba a México y me decía, oye, ahora ya tú hablas medio raro. Y mucha gente me dice, oye, tú eres de Colombia. Y digo, pues yo creo que mi esposa no habla como colombiana. Pero mucha gente dice, es que tienes ciertos acentos. Y dije, bueno, ok, está bien. Pero ¿qué? Nos vamos asemejando. Y cuando nosotros nos llenamos de la comida, de lo que bebemos, llegamos a correr el peligro en que empezamos a asemejarnos a las cosas del mundo, olvidándonos de Dios y preguntando quién es Dios. Oiga, ya cuando llega el momento en que usted pregunte quién es Dios, cuando usted ya lo conocía, wow, qué tristeza y qué peligro. Ahora, Proverbios 28:7. En Proverbios 28:7.
¿Qué es lo que dice en Proverbios 28:7? Note lo que dice la palabra de Dios. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Entendieron ese texto? O sea, el que guarda la ley de Dios y su palabra es prudente, es sabio. Pero el que se junta con glotones es imprudente y no es sabio. Así lo está diciendo en pocas palabras. Y avergüenza a su padre. ¿Y quién es el padre? Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos avergonzado a nuestro Dios por lo que comemos y bebemos? Y lo que hablamos. Wow. Gloria a Dios que tenemos un Dios perdonador y misericordioso. Porque aún cuando hemos caído y hemos avergonzado a nuestro Padre, Dios nos llena de perdón y de su gracia. Y nos cambia. Gloria a Dios por eso. Pero existe un grave peligro. La comida tiene una relación estrecha con la salvación. Nadie es salvo por lo que come ni lo que bebe, pero lo que come y bebe uno nos acerca más a tener una mejor relación con nuestro Dios. Es de suma importancia. Por eso mucha gente cuando se toca lo de la dieta siempre sale. No, pero es que eso no es así. Es así. Y se enoja, hay gente que se enoja. Y nosotros lo hemos visto. Se enoja. Y en vez de ir a escucharla por lo que dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Muchos de ellos solamente hacen esto. Así como los tres changuitos, que uno se está tapando el oído, otro los ojos y otro la boca. Se quedan callados, se dan la vuelta, se tapan los oídos y se tapan los ojos. No quiero ver. Como esos jóvenes que dijeron, ¿quién los mandó a ir a preguntar de cómo cocinan? Ya nos dañaron el restaurante, ya no podemos ir allí. ¿Queremos qué? ¿Quedarnos qué? Sordos. Recuerdo una ocasión cuando fuimos a México también, que me dice, vamos a comprar unos tamales. Ya íbamos a la tienda del tamal y digo, espérate, antes de comprarlo déjame preguntar. ¿Cocinan con manteca de puerco o cocinan con aceite vegetal? No, con manteca de puerco. Me volteo y miré la cara como diciendo, bueno, vamos a otro. Hay otro lugar donde venden tamales. Fuimos como a 4 lugares y todos los lugares cocinaban con manteca de puerco. Imposible que encuentre con manteca. Entonces, ¿qué dije? Ni modo, no va a haber tamales. Lo mejor es ¿qué? Hacerlos uno. Entonces, estamos viendo la relación y la importancia de no caer en este pecado que cayó Sodoma y Gomorra. Estamos corriendo un peligro en olvidarnos de Dios, en ser no sabios e imprudentes. ¿Qué quiere decir la palabra imprudente? Cabezón, testarudo, necio. Eso es lo que quiere decir imprudente. ¿Ustedes no han notado a la gente que a veces le muestra a uno la verdad y son testarudos? Son cabezaduras, como diciendo, ay, este va a ser duro para que entre el mensaje de Dios. Pero para Dios nada es imposible. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 21 versículo 20. Deuteronomio capítulo 21. O antes de ir a Deuteronomio, para hablar un poco acerca de la terquedad y de la imprudencia. Vamos a 1 Samuel 15, 23. Antes de ir a Deuteronomio. 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Porque lo que comemos y bebemos nos puede hacer que testarudos. 15, 23. Y la testarudez, Dios le llama con otro nombre. Y miren cómo Dios le llama. Dice en 1 Samuel 15, 23.
Porque como pecado de adivinación, ¿lo tenemos todos? Miro que otros están buscando, me espero. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, ¿qué cosa? La obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. El ser obstinado, el ser terco, el decir no, así es, y no escuchar a Dios, el Señor dice que usted es un ¿qué? Idólatra. Y cuando usted es idólatra, la palabra de Dios dice que usted odia a Dios. Idólatra es tener algo delante de nosotros, delante de Dios, y Dios lo ponemos en segundo plano. Eso es ser idolatría. La idolatría no es solamente tener una imagen o un ídolo, porque eso es lo que la mayoría de la gente lo entiende. Pero la idolatría es adorar a otro que no es Dios. Eso es lo que significa idolatría. Y el Señor dice que el ser testarudo, obstinado, nos hace idólatras. Y usted sabe que cuando usted es un idólatra, el Señor dice que lo odiamos. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 20. Esto es serio. El pecado de Sodoma y Gomorra es bien serio. Que guió al pueblo de Sodoma y Gomorra a ser idólatras, a ser obstinados, a ser necios, a llenarse de su orgullo, a llenarse de sus comidas, y se olvidaron de Dios. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 20. Después de mencionar el mandamiento número 1, dice, versículo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Wow, el tener ídolos quiere decir que usted aborrece a Dios. Usted odia a Dios. Wow, son palabras grandes. Son palabras grandes. Ya se acabó la batería, yo creo. Se acabó la batería, pero gracias a Dios tenemos otro micrófono. Son palabras grandes. ¿Cuántos de nosotros odiamos a Dios? Miren Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Usted dirá, es que yo no tengo ídolos. Es que yo no tengo figuras. Pero miren lo que dice Filipenses. Y esta es una amonestación para todos nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. O sea, ¿son enemigos de quién? De Cristo. Pero ahora viene en el versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el, ¿qué cosa? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque muchos no tienen ídolos, pero el ídolo es su vientre, lo que comen y lo que toman. Y dice ahí, cuando usted tiene eso como ídolo y lo tiene delante de Dios y a Dios en segundo plano, el Señor dice que usted se convierte en enemigo de Él.
Wow, son palabras muy serias. Es para que nosotros nos despertemos a las realidades eternas. ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Lo estamos haciendo para la honra y gloria de Dios? Mensajes van, mensajes vienen acerca de la reforma pro salud y seguimos muchos de nosotros iguales. No queremos cambiar, tenemos al Dios del vientre delante de Dios. Hermanos, no nos hagamos enemigos. Miren, Dios tiene su plan original. El plan original es antes de la caída del pecado. Dios tiene lo permitido y Dios tiene lo malo. O bueno, el mundo nos muestra lo malo. ¿Dónde tenemos que ir a nosotros a empezar a tener una experiencia? ¿En lo original, en lo permitido o en lo malo? ¿A dónde? Si vamos a ir al reino de los cielos y todo va a ser restaurado, entonces necesitamos que estar ¿qué? Practicando lo que se va a hacer en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no va a haber muerte. Cuando no hay muerte, ¿qué es? No hay ¿qué cosa? No hay animales muertos. O sea, la dieta original no va a ser la dieta que tenemos aquí. Pero muchos queremos solamente quedarnos ¿en qué? En lo permitido. No, y Dios tiene grandes cosas. Y nosotros estudiamos lo que es la dieta original de Dios. O sea, Dios tiene un plan específico y es restaurar lo que se perdió. Hermanos, empecemos a practicar las cosas del cielo, no las cosas de la tierra. Y muchos dicen, bueno, es que Dios lo permitió. Sí, pero Dios va a restaurar lo que se perdió. ¿Sí me están siguiendo lo que quiero decirles? Empecemos a practicar lo que Dios está preparando para nosotros en el reino de los cielos. Allá no va a haber ni lechita, ni quesito, ni camarones, ni carne, ni... va a haber, pero nadie se las va a comer. Nadie se las va a comer. Y necesitamos empezar ¿qué? A practicar. Y el pecado de Sodoma y Gomorra era que ¿qué? Si se mueve, me lo como. Como una persona que conocí que era de China. Yo le dije, es que yo no como carne, ni queso, ni huevo. Y me dice, dice, si se mueve, yo me lo como. Dije, caray. Yo me quedé así como dije, pues no me muevo porque si no me va a comer, pero así me dijo la señora. Me dijo, lo que se mueve yo me lo como. Y yo me imagino que los de Sodoma y Gomorra, ¿qué? Se movía, yo me lo comía. Estaban ¿qué? Repletos de abundancia de comida. Y vemos cuán peligroso es estar en ese pecado. Y cuando estamos en rebelión con Dios y ponemos el ídolo del vientre delante de Dios. Ahora imagínense cuán importante es esto que la palabra de Dios nos dice que muchos tienen como ídolo a su vientre. ¿Es importante la dieta con la salvación? Ustedes díganme, ¿sí o no? Sí. No, para allá voy para Deuteronomio. Pero notan, nosotros somos rebeldes y odiamos a Dios cuando nosotros tenemos ídolos en nuestra vida. Y el ídolo más grande es el ídolo del vientre. El ídolo que del orgullo. ¿Por qué? Porque todo involucra el orgullo. Es que a mí me gusta. Yo me deleito en lo que como y lo que tomo. Pero el Señor es claro en la palabra de Dios. Uno es el que lo quiere hacer revuelto para seguir haciendo lo que uno ama. ¿Qué es lo que dice en Deuteronomio 21:20? Deuteronomio 21:20. Y aquí como no hay reloj allá atrás, no sé ni qué hora es. Deuteronomio 21:20. Yo creo que vamos a tener que comprar alguno. Aunque nunca nos preocupamos del tiempo, ¿va? Es la 1:21. Deuteronomio 21:20. Vamos a tener que
hacer dos temas acerca de esto. Yo solamente estoy diciendo el pecado de Sodoma y Gomorra y cuán importante es lo que comemos, lo que bebemos, relacionado con la relación que tenemos con nuestro Dios. La importancia de ese punto primordial para el pueblo de Dios. Mire lo que dice en Deuteronomio 21:20. Y dirás a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz. Contumaz quiere decir necio, quiere decir terco, testarudo y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y ¿qué cosa? Y borracho. O sea, el glotón y el borracho no escuchan la voz de Dios. Y es que testarudo. ¿O a poco no? Usted analice, ¿a poco no nos hacemos tercos? Ay, ¿quién eres tú para decirme qué es lo que yo tengo que hacer? Ay, o sea, ¿para qué andas? Mejor cállate y déjame vivir como yo quiero vivir. Nos hacemos ¿qué? Testarudos. Pero es que te va a hacer mal. Como una persona me decía, es que le decía a mi hermano, es que si sigue comiendo así se va a morir. No está comiendo carne, ni huevos, ni leche, se va a morir. Pues me miro medio desnutrido, ¿o cómo me miro? ¿Ah? Se va a morir. Y sucedió que la persona se enfermó y adivinen qué fue lo primero que dijo el doctor a esa persona. Tiene que dejar de comer su carne, su leche, su queso. ¿Por qué? Porque si no la deja de comer le va a dar un paro cardíaco y se puede morir. Mucha gente espera que otra persona que no es Dios le diga que tiene que cambiar su dieta. ¿Para qué esperar a ese entonces? ¿Para qué esperar hasta que nos pasa algo? Dice aquí que nosotros nos hacemos necios y no obedecemos la palabra de Dios cuando nosotros lo que comemos y bebemos. Y vemos que el pecado de Sodoma y Gomorra era un pecado tan grande que se olvidaron completamente de Dios. Y al olvidarse completamente de Dios, los juicios de Dios cayeron sobre ellos y fueron destruidos. Hermanos, mucha gente que conoce la palabra de Dios y el mensaje final y que Dios dice salid de las ciudades, muchos no van a salir por el amor, por el ídolo del vientre. El mismo pecado que Sodoma y Gomorra. Hermanos, pidámosle a Dios que Dios nos dé el poder para serle fiel ante todas las cosas. Que no podemos dejar esto. Usted no lo puede dejar y nunca lo va a dejar. Pero usted pídale a Dios que le dé el poder para dejarlo. Y usted dígame después si no lo dejó. Pídale a Dios que lo transforme desde adentro hacia afuera. Y Dios le va a quitar eso que usted quiere. ¿A poco usted cree que nosotros... el deseo, cuando yo empecé a dejar de comer carne o dejar de tomar algunas cosas o dejar mi alimentación, ¿a poco usted fue que dijo, fue de la noche a la mañana? No, le pedimos a Dios que Dios nos diera la sabiduría para poder tener el entendimiento de cómo suplir nuestras necesidades, y el Señor lo hizo así. Hermanos, empecemos a practicar lo que Dios tiene preparado para nosotros en el reino de los cielos. Muchos se van a perder por un pedazo de comida, por una bebida, por una cosa de este mundo. Dios quiere que nosotros no podamos perdernos y tener un ídolo como el vientre, sino que nuestro Dios sea siempre alabado y glorificado. Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, versículo 17. Y con este texto termino. 145, versículo 17. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios nos ha indicado su camino. Dios es bueno, maravilloso,
justo. Y si Dios tiene algo preparado mayor que lo que el mundo nos ofrece, hermanos, empecemos a pedirle a Dios que nos dé las fuerzas para seguir el camino que Él nos ha indicado. Dejar lo que tenemos que dejar, cambiar lo que tenemos que cambiar, de cambiar la cultura si tenemos que cambiar la cultura. Hermanos, es tiempo de que nosotros confiemos plenamente en Dios, que no caigamos en los pecados de Sodoma y Gomorra. El próximo estudio que vamos a tener, usted se va a sorprender, porque la palabra de Dios es clara, que la salvación tiene una relación estrecha con la alimentación. No se puede perder ese tema. Pero hermanos, necesitamos entregar nuestra vida a Dios. Dios quiere que tomemos decisiones concretas, decisiones en el cual decidamos empezar a vivir por Cristo. Empezamos a permitir que Cristo transforme nuestras vidas. Y Dios va a hacer grandes maravillas. Hermanos, miren, Dios nos transforma y mucha gente nos va a mirar a nosotros. ¿Y saben qué? Dios va a traer a su iglesia a todo aquel que va a ser salvo. A veces nos preocupamos en traer gente. No se preocupe, Dios las va a traer. Pero nosotros preocupémonos de mostrar el carácter de Dios y que Dios sea nuestro Dios, no nuestro vientre, no nuestro orgullo, sino que nosotros reflejemos el carácter de Dios. Si usted invitara a una persona a su casa, usted piensa en esto, y si esa persona se queda una semana, al salir de su hogar, ¿usted qué cree que va a salir pensando? ¿Va a salir pensando alabando a Dios? ¿O va a decir, este hermano dice que es cristiano, pero ya me di cuenta que no es? Pónganse a realizar eso. Así como somos en nuestra casa, debemos de ser afuera. Nuestra relación tiene que ser siempre la misma con nuestro Dios. Y la relación de Dios va ¿de qué? De poquito a mucho. Como a la lumbrera del día que va ¿qué? Avanzando, avanzando hasta que se hace completa. Hermanos, tomemos decisiones que nos llevarán a experimentar las bendiciones que Dios está preparando para nosotros en el reino de los cielos. Dios desea que seamos fieles. Y el salir a donde Dios quiere llevarnos, necesitamos empezar a hacer lo contrario que Sodoma y Gomorra hizo. Pongámonos de pie para tener una palabra de oración. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, Señor, por tu compañía. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres justo y no cambias. Señor, tú nos has mostrado tu verdad a través de tu palabra. Es un tema muy duro, que mucha gente no quiere escucharlo, pero tú lo has puesto en tu palabra para nuestra amonestación. Señor, permite que cada uno de nosotros tomemos decisiones concretas, decisiones que nos lleven a prepararnos para cuando tú vengas, Señor. Que nuestras vidas reflejen tu carácter, Señor. Nuestro hablar refleje tu amor y tu misericordia. Que nuestro caminar refleje el camino que tú nos has indicado, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por este lugar que tú has puesto aquí, en esta ciudad, para que nosotros podamos reflejarte a ti ante toda esta comunidad, Señor. Trae a las personas que tienen que ser traídas. Guíanos a los hogares que te necesitamos hablar a ellos. Y danos la valentía para comprometernos contigo, Señor, para hacer tu voluntad ante todas las cosas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y ahora que vamos a pasar a tomar los alimentos físicos, también tú bendícelos, Señor. Y en este momento en el que el mundo necesita de mucha ayuda, también pon en nuestros corazones el poder compartir también el alimento físico
a todos aquellos necesitados, Señor. Porque tú dirás, así como lo hiciste a uno de estos pequeños, lo hiciste a mí, Señor. Señor, danos de tu grande amor y misericordia y guíalos en todo. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.